Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Aquí nuevamente con ustedes, un poquito afectada por el clima. Ya tengo casi 3 semanas con esta bronquitis, pero no quería dejar de hablar sobre un tema que me está preocupando muchísimo, y es el tweet que recibí de Parejas Reales sobre la jefa de prensa del Arzobispado de Lima, una señorita llamada Cecilia Castillo Martínez, cuya forma de pensar va en contradicción directa con las enseñanzas de la Iglesia. Tengo aquí el artículo de Parejas Reales del 11 de septiembre, ¿no?, donde pone en pantalla un retweet que la señorita Castillo hizo. Este retweet era el tweet lo mandaba Mar Escudero y luego lo retuiteó C. Castillo, que es el nombre de esta señorita Cecilia Castillo. Dice así: ley del aborto no obliga a nadie a abortar. La ley del divorcio no obliga a nadie a divorciarse. La ley del matrimonio homosexual no te obliga a ser gay. Las leyes que otorgan derechos no hacen daño. Lo que hacen daño son las prohibiciones de derechos. Esta es una de las falacias más grandes que he leído. Porque si bien es cierto, la ley de aborto no te obliga a abortar, nos obliga a nosotros, los católicos, a aceptar el aborto. Y no solamente a los católicos, sino a todos los cristianos y a gente no cristiana que no considera que el aborto, o mejor dicho, gente no cristiana que considera que el aborto sí es un asesinato. Eso es lo que hace la ley del aborto. La ley del divorcio, si bien es cierto, no obliga a divorciar, nos exige a nosotros, a los católicos, a los cristianos, a aceptar el divorcio. Y lo mismo el matrimonio homosexual, con mayor razón. Nos obliga a aceptar. Lo que hace daño, dice, no son las prohibiciones de derechos. Estos no son derechos. Empezando por ahí. El aborto no es un derecho. El divorcio no es un derecho. El matrimonio homosexual tampoco es un derecho. Entonces, esa es la filosofía de la señorita Castillo. ¿Qué hace en el Arzobispado de Lima? Luego también está el artículo de Luciano Reboredo del 11 de septiembre también. Aquí en este caso, Reboredo hace un llamado también al arzobispado, porque Monseñor Castillo revisó lo que era la Marcha de la Vida. Este año no ha habido Marcha por la Vida. ¿Por qué? Porque quería incluir en la Marcha de la Vida como una marcha por todas las vidas, por las mujeres maltratadas y por los derechos humanos y por los más desposeídos. Ok, eso ya no sería una marcha por la vida, eso sería una marcha política que estaría con el aval de la Iglesia Católica. Porque los derechos humanos es un concepto que la progresía se ha adueñado. Entonces ya no sería una marcha ético-moral como lo ha sido hasta ahora, en donde se defiende las dos vidas, la de la madre y la del hijo, y se avala por la familia natural, mamá, papá, hijos. Eso era la marcha por la vida hasta hace muy poco.
la marcha más exitosa del mundo. Y el Monseñor del Castillo la ha tirado por la borda. Sin más ni más. Sin asco, de un plumazo. ¿Por qué? Ok. Luego, aquí en este artículo de Revoredo también están las pantallas de la señorita Castillo, ¿no? También está el artículo, les recomiendo que los lean, el artículo de Info Vaticana. Denuncian que la jefa de prensa del Arzobispado de Lima apoya el aborto y la ideología de género, ¿no? Yo he hecho también mi investigación en LinkedIn de Cecilia del Castillo, o mejor dicho, de Cecilia Castillo, nada que ver, no hay nada. En Facebook, menos todavía, ¿ok? De Juan José Dioses, se supone el director de comunicaciones del Arzobispado de Lima, he encontrado información en LinkedIn. Facebook no está, ok, no está. He entrado también al Arzobispado de Lima, que dicho sea de paso, no sé si se habrán dado cuenta, pero ha cambiado toda su imagen, ahora es verde. Los colores sutilmente nos van diciendo qué es lo que está sucediendo. ¿A qué va todo esto? Miren, esta es una forma muy subliminal de cambiar la iglesia desde adentro. Eso es lo que pasa. Esa es la filosofía que Antonio Gramsci utilizaba. Antonio Gramsci fue un filósofo italiano que lo que buscaba era el cambio cultural, ¿no? Aquí tengo yo un artículo, ¿no? Les voy a leer. Este artículo es de José de Jesús Cruz Santana, de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, México. Okay. Y en este artículo que se llama Para impensar la sociedad, impensar la teoría social de Antonio Gramsci, este señor Santana habla sobre Gramsci, que dice: existe una ventaja al estudiar el pensamiento de Gramsci. Empezar por cualquier punto es tan bueno como cualquiera, porque Gramsci lo que hace, él escribe toda su filosofía en apuntes y en hojas. Escribe la mayor parte en la cárcel donde estuvo metido. Ok. Sin embargo, la obra contiene un hilo conductor: conocer a fondo la realidad para transformarla. Es evidente que su obra refleja su bien definida orientación política comunista, pero no se limita únicamente a describir la situación de la población y decir cómo son las cosas, sino a actuar para decir cómo podrían ser. Entonces, Gramsci lo que hace es, entra, y es la forma en que él trata de cambiar, de revertir lo que él conoce o lo que él llama el hombre del pueblo, ¿no? Lo que es la concepción del mundo, ¿no? Desde el hombre del pueblo. Entonces,
aquí hay tres conceptos que él habla, ¿no? Pues él habla sobre la cultura nacional, ¿dónde estás? Ok. El sentido, el lenguaje, ¿no? El lenguaje mismo, o sea, apropiarse del lenguaje, ¿no? Un conjunto de nociones y conceptos determinados y no simples palabras vacías de contenido. Por eso ahí tenemos todo este discurso comunista, ¿no? Que se va incorporando a los diferentes estamentos, dos en el sentido común y en el buen sentido. Es decir, ya ahora, por ejemplo, hemos cambiado de pensar en muchas cosas porque se ha estado horadando, ¿no? Y luego la religión popular, fíjense, la religión popular, y por consiguiente todo el sistema de creencias, supersticiones, opiniones, maneras de ver y obrar que se manifiestan en lo que se llama generalmente folclore. Entonces eso es lo que ha hecho Gramsci a partir de su filosofía, y eso es lo que han estado trabajando todos estos comunistas reciclados de post 90, ¿no? No es de extrañar entonces que aún dentro de la iglesia encontremos gente que revisa los sustentos de la iglesia católica. Y así es como lo hacen. Buscan gente que conozca el lenguaje, conozca los puntos débiles, y comienzan a trabajar, comienzan a horadar. Y cuando menos lo vemos, cuando menos cuenta nos estamos dando, el edificio está colapsando. Miren, en este momento la conferencia episcopal está dividida. Hay obispos que están alineados con el Papa, porque dicho sea de paso, la última vez que lo he visto el Papa, creo que he estado en África, está con una cara desencajada, pobrecito. ¿Ok? Pobrecito, parece que las cosas no le están yendo bien, se le están yendo las cosas de la mano. Bueno, la cuestión es que hay algunos que buscan mantener la ortodoxia, pero hay otros que están socavando esa ortodoxia. Lamentablemente, en estos momentos, yo no puedo decir con certeza que Monseñor Castillo no esté entre ese grupo. Lo que sí les puedo decir es que hay que estar con mucho cuidado. Y yo creo que hay que darle las gracias a estos señores de Pareja Real, a este señor de Luciano Reboredo de La Abeja, y luego a Info Vaticana, que nos están dando el dato. Y hay que estar siempre muy atentos, porque de alguna manera se va perdón, de alguna manera se van a infiltrar. Bueno, ahora sí los dejo, amigos, miren cómo estoy. Ya me voy a recuperar, de veras que me voy a recuperar. Vamos a hacer nuestras live streaming, ¿no? Nuestras conversaciones al mismo tiempo, ¿no? Rueguen por mí, pues. Lo que pasa es que no se acuerdan de mí, no se han acordado de mí, no me han mandado comentarios, nada. Mándenme comentarios aquí a YouTube. Ya saben, mi canal, Norma Isabel Orual Anquipa.
también a Facebook, también a Google Maps, no, perdón, Google Maps no, LinkedIn y Twitter. Que tengan ustedes muy buen fin de semana. Ya nos estamos viendo en la próxima oportunidad, que es el siguiente